Imagina por un momento que todo lo que creías sobre motivación, éxito y control de tu vida estuviera incompleto. Que la forma en la que estás tomando decisiones, enfrentando retos y persiguiendo tus metas no fuera tu culpa, sino el resultado de un patrón que nadie te explicó. Tony Robbins pasó décadas estudiando a las personas más exitosas del mundo y entendió algo que la mayoría ignora. No es suficiente con trabajar duro ni con soñar en grande. El verdadero cambio, la verdadera transformación, no depende del dinero, del talento o del esfuerzo. Depende de cómo programas tu mente y tus emociones para actuar con poder. Y lo más increíble es que este poder está disponible para todos, solo que muy pocos saben cómo desbloquearlo. Tony Robbins no nació con ventajas. Creció en un hogar lleno de conflictos, inestabilidad económica y una sensación constante de impotencia. Desde muy joven, aprendió que la vida podía ser dura y que la mayoría de las personas se sentían atrapadas por sus circunstancias. Pero, mientras muchos aceptaban esa realidad, Tony sintió algo distinto, una chispa de inconformidad, una inquietud que no lo dejaba tranquilo. No se trataba solo de querer salir de la pobreza, era algo más profundo. Tony empezó a preguntarse cómo algunas personas podían transformar cualquier situación en oportunidad, mientras otras se quedaban atrapadas en ciclos de frustración, miedo y mediocridad. Esa pregunta lo perseguía todos los días, cada decisión y cada momento de su juventud. A esa edad no tenía recursos ni contactos. Lo que sí tenía era curiosidad y hambre de entender la vida de manera diferente. Leyó libros de psicología, asistió a seminarios, escuchó a mentores, estudió patrones de éxito y fracaso. Cada persona que encontraba se convertía en una lección, cada obstáculo en una oportunidad de aprendizaje. Y poco a poco comenzó a construir algo que nadie le enseñó: la comprensión de que el poder para cambiar tu vida está en ti mismo, no en las circunstancias externas. Lo más fascinante de su historia es que no empezó como un conferencista motivacional famoso. Comenzó ayudando a personas a superar miedos concretos, inseguridades y limitaciones emocionales. Lo que hoy conocemos como Tony Robbins, el mentor de millones, nació de esa necesidad íntima de transformar vidas y entender los patrones que hacen que unos prosperen mientras otros fracasan. Pero su historia no se queda en la superación personal. Desde muy temprano, Tony entendió algo fundamental. La verdadera transformación no es temporal, es sistémica. No basta con sentir motivación por unos días. La mente y las emociones deben reprogramarse para crear cambios sostenibles en la vida, en las decisiones y en los resultados. Y ese fue el hilo que guiaría toda su carrera, su filosofía y sus enseñanzas. En ese contexto se forja la esencia de Tony Robbins, un hombre que tomó su hambre, su curiosidad y su resiliencia y los convirtió en un sistema capaz de cambiar vidas. Un sistema que no depende del talento innato ni de la fortuna, sino de la comprensión profunda de la mente humana y de la acción estratégica. Tony Robbins siempre supo que entender la vida no era suficiente. La gente le contaba sus problemas, sus frustraciones, sus miedos, y él notaba un patrón repetitivo. La mayoría de las personas actuaba en piloto automático, siguiendo hábitos, creencias y emociones que ni siquiera comprendían. No importaba cuánto estudiaran o trabajaran, si la programación interna estaba equivocada, los resultados siempre serían los mismos. Desde joven, Tony comenzó a estudiar la mente humana como un sistema. Se preguntaba, ¿por qué algunas personas pueden superar cualquier obstáculo y otras se rinden ante lo mínimo? ¿Qué separa al éxito del fracaso, al poder de la impotencia, la libertad de la prisión emocional? Estas preguntas lo obsesionaron y lo impulsaron a buscar respuestas en todas partes: libros de psicología, neurolingüística, patrones de comportamiento de líderes y emprendedores exitosos. Descubrió algo fascinante: las emociones y creencias
determinan la acción mucho más que la información. Una persona puede conocer todas las reglas para ser exitosa, pero si no tiene el circuito interno adecuado, sus decisiones, hábitos y resultados seguirán saboteándose a sí mismos. Para Tony, esto fue un momento revelador. La transformación no depende del mundo exterior, depende de reprogramar la mente desde adentro. Empezó a experimentar con estas ideas en su propia vida y con las personas a su alrededor. Identificaba patrones repetitivos, miedo, dudas, limitaciones autoimpuestas y creencias heredadas de generaciones que dictaban lo que se podía o no lograr. Y entonces entendió que para cambiar resultados debía cambiar el estado interno de las personas, no con motivación temporal, sino con estrategias que funcionaran a nivel psicológico profundo. Aquí es donde nació su método único. Tony combinó técnicas de programación neurolingüística, modelaje de líderes exitosos y estrategias de cambio de comportamiento para crear un sistema replicable. Cada hábito, cada pensamiento y cada emoción se podía analizar, modificar y reprogramar. Era como aprender el código interno que controla nuestras decisiones y resultados. Lo más atrapante de este descubrimiento es que no solo lo aplicó a su vida, empezó a aplicarlo en sesiones individuales con personas que estaban al borde del colapso emocional o profesional. Algunos no podían enfrentar sus problemas familiares, otros no lograban avanzar en negocios y muchos simplemente sentían que la vida los había derrotado. Tony los tomó uno por uno, usando estas técnicas para desbloquear su potencial oculto, y vio resultados que muchos consideraban imposibles. Pero había algo aún más poderoso. La mente humana es un sistema que funciona igual para todos. Si entiendes cómo funciona, puedes generar cambios consistentes, repetibles y sostenibles. Esto llevó a Tony a la conclusión más importante de su carrera temprana. El éxito no es cuestión de suerte, talento o circunstancias. Es cuestión de programación mental y acción estratégica. Y mientras observaba cómo sus métodos transformaban vidas, algo se hizo evidente. La mayoría de las personas pasa su vida atrapada en patrones invisibles, creyendo que la motivación o el esfuerzo son suficientes. Tony comprendió que no lo eran. La clave era enseñar a las personas a tomar control de su mente, sus emociones y sus decisiones. Ahí reside el verdadero poder. Ahí es donde nace la capacidad de cambiar cualquier área de la vida: salud, relaciones, finanzas, negocios, incluso la percepción de uno mismo. Este descubrimiento no fue solo un cambio profesional para Tony, fue un cambio existencial. Lo pasó de ser un joven curioso y motivado a alguien que entendía la estructura del poder humano, cómo se construye, cómo se mantiene y cómo se transmite. Y eso, más tarde, se convertiría en su legado, un sistema que millones de personas podrían aplicar para desbloquear su potencial, superar miedos y diseñar la vida que siempre habían imaginado. Tony Robbins no solo estudió la mente humana, comenzó a experimentar con ella en la vida real. Sus primeros años como mentor y coach fueron cualquier cosa menos fáciles. No tenía fama, no tenía recursos ilimitados y muchas personas dudaban de su capacidad, pero había algo que lo diferenciaba: su hambre por ver resultados reales, no solo hablar de teorías. Comenzó trabajando con personas comunes, muchas de ellas enfrentando problemas extremos: miedo paralizante, ansiedad, inseguridad, deudas, relaciones rotas. Tony se dio cuenta de que no bastaba con consejos o frases motivacionales. Las personas necesitaban un cambio sistémico, un reprograma completo de la forma en que percibían sus posibilidades. Y fue entonces cuando empezó a experimentar con su metodología, combinando técnicas de PNL, ejercicios de estado físico y cambios de hábitos, para generar resultados inmediatos y sostenibles. Una de las primeras experiencias que marcó su carrera fue con personas que sentían que sus vidas estaban fuera de control. Tony
los guiaba para que identificaran patrones de pensamiento limitantes y luego los ayudaba a reemplazarlos con creencias que empoderaban la acción. Lo que parecía magia para muchos era en realidad un sistema meticulosamente diseñado: cambiar la emoción, cambiar la mente, cambiar la acción. Y al cambiar la acción, los resultados se transformaban casi de inmediato. Pero no todo fue éxito instantáneo. Hubo fracasos, momentos de frustración y sesiones donde parecía que nada funcionaba. Algunos clientes no estaban listos para asumir la responsabilidad de su cambio. Otros se rendían ante la incomodidad de enfrentar sus miedos más profundos. Para Tony, esas experiencias fueron tan valiosas como los éxitos. Cada obstáculo le enseñó cómo refinar sus métodos, cómo comunicar mejor, cómo conectar con las emociones humanas de manera auténtica. Lo fascinante es que Tony no veía estos primeros fracasos como errores, sino como información. Cada reacción, cada resistencia, cada retroceso le daba datos sobre cómo funcionaba realmente la mente de las personas. Aprendió a identificar patrones universales: el miedo al juicio, la parálisis por sobreanálisis, la creencia de que no merecen éxito. Y poco a poco fue creando estructuras replicables que podían aplicarse a cualquier persona, sin importar su edad, trasfondo o nivel educativo. Ese proceso también lo transformó a él. Cada sesión, cada historia escuchada, cada éxito parcial, le mostró que el poder no reside en la teoría, sino en la capacidad de actuar con estrategia sobre la mente y las emociones. Tony se dio cuenta de que podía diseñar experiencias que no solo motivaran, sino que generaran cambios profundos y duraderos, algo que ninguna charla motivacional tradicional lograba. Y así, de manera casi silenciosa, comenzó a construir su reputación. Lo que empezó como experimentos individuales con pocas personas se convirtió en una metodología clara, poderosa y repetible, que luego aplicaría en seminarios masivos, programas y libros. Tony entendió que transformar vidas no se trata de hablar más fuerte ni de inspirar por unos minutos. Se trata de crear un sistema que haga que las personas actúen de manera consistente y sostenible, incluso después de que él no esté presente. En estos primeros años, Tony Robbins pasó de ser un joven curioso a un verdadero arquitecto del cambio humano. Cada error, cada sesión intensa, cada resistencia de un cliente se convirtió en un ladrillo más en la construcción de lo que hoy conocemos como su método para liberar el potencial humano. Fue ahí donde comprendió una verdad fundamental: el verdadero poder no está en lo que sabes, sino en lo que logras que otros hagan con lo que aprenden. Tony Robbins había comprendido algo crucial: el poder de la transformación no se limita a unas pocas personas, puede escalarse a miles, incluso millones. Sus primeros experimentos individuales le enseñaron que la mente humana sigue patrones universales y que si esos patrones se aplicaban de manera estructurada, los resultados eran predecibles. Fue entonces cuando decidió llevar su enfoque más allá de sesiones uno a uno. Los seminarios marcaron un antes y un después. Al principio no eran enormes ni espectaculares. Eran salas pequeñas, con unas pocas docenas de asistentes, donde cada persona estaba tan hambrienta de cambio como él lo estaba de enseñarlo. Pero incluso en esas salas, Tony notó algo extraordinario. La energía colectiva amplifica la transformación. Una emoción compartida, una experiencia vivida en grupo, puede acelerar los cambios individuales de manera increíble. Cada taller, cada interacción, cada ejercicio físico y mental que diseñaba tenía un propósito: reprogramar creencias limitantes, crear nuevas conexiones neuronales y generar acción inmediata. Tony combinaba movimiento, respiración, música y dinámicas intensas para que la mente no solo comprendiera la información, sino que la sintiera en el cuerpo y la internalizara emocionalmente. Era un enfoque radicalmente distinto a cualquier curso de autoayuda tradicional. Aquí, el aprendizaje no era intelectual, era visceral.
Lo más impresionante es cómo Tony tomó un principio simple y lo convirtió en una experiencia sistemática. Cambiar estados internos produce cambios externos. Esto no solo ayudaba a superar miedos y ansiedad, sino que también desbloqueaba potencial que muchos ni sabían que existía. Personas paralizadas por dudas o inseguridades salían de esas sesiones con claridad, confianza y un sentido de control sobre su vida que antes parecía imposible. Pero no todo fue inmediato ni perfecto. Los primeros seminarios fueron desafiantes. Había momentos de tensión, personas que dudaban, otros que se resistían al cambio y escenarios que ponían a prueba su capacidad de liderazgo y empatía. Tony aprendió a leer a las personas, a anticipar bloqueos y a ajustar su metodología en tiempo real. Cada desafío lo convirtió en un mejor comunicador, estratega y catalizador de transformación. A medida que la fama de sus seminarios creció, también lo hizo la complejidad de su misión. Tony no quería solo motivar, quería crear sistemas replicables de cambio real. Cada taller debía dejar un impacto duradero, enseñando herramientas que los participantes pudieran aplicar una vez regresaran a sus vidas normales. Su objetivo no era llenar salas, sino desencadenar potencial humano a escala masiva. Esta fase también lo enseñó algo esencial sobre la influencia. La transformación auténtica requiere presencia total, compromiso absoluto y diseño meticuloso. No basta con hablar bien o inspirar brevemente. El cambio profundo demanda comprensión del comportamiento humano y la habilidad de generar estados emocionales poderosos. Y Tony Robbins dominó esto como pocos, convirtiendo su conocimiento en un motor capaz de mover la vida de millones. Fue en estos años, con cada seminario y cada interacción masiva, cuando Tony se consolidó como un arquitecto del potencial humano, capaz de tomar principios psicológicos complejos y convertirlos en experiencias que cualquier persona podía sentir, aplicar y repetir. Ahí se ve la diferencia entre motivación pasajera y transformación real. La primera desaparece al salir de la sala, la segunda queda arraigada en la mente, el cuerpo y las decisiones diarias. Tony había pasado de trabajar con individuos a impactar multitudes, pero siempre con un principio inalterable. La verdadera libertad y éxito no se logran enseñando conceptos, sino generando experiencias que cambien la manera en que las personas actúan y sienten. Esa fue la base de todo lo que vendría después: libros, programas, coaching y la influencia que hoy conocemos globalmente. A medida que los seminarios de Tony Robbins crecían, algo se volvió evidente. Su mensaje no era solo poderoso, sino universal. Personas de distintos países, culturas y situaciones económicas respondían de la misma manera a sus enseñanzas. Comprendió que las emociones, creencias y patrones mentales funcionan igual en todos los seres humanos. Lo que cambia son los contextos, pero los principios son los mismos. Esta revelación lo impulsó a pensar a lo grande. No quería cambiar unas docenas de vidas, quería impactar millones. Con ese objetivo, comenzó a expandir su alcance mediante libros, programas de audio y video y más tarde, plataformas digitales. Cada medio era una extensión de su metodología, una forma de replicar la experiencia del seminario en cualquier lugar. Pero Tony no se conformaba con solo transmitir información. Quería que las personas sintieran el cambio, que experimentaran transformación tangible, aunque no estuvieran físicamente en la sala. Así nació su enfoque de educación experiencial a gran escala. Lo que distingue a Tony es que nunca se trató de fama o reconocimiento. Cada libro, cada evento y cada entrevista tenía un propósito claro: dar a las personas herramientas que pudieran usar para cambiar su destino. Desde superar miedos hasta mejorar relaciones, aumentar ingresos o lograr metas personales, su filosofía mostraba que la acción sostenida y consciente, guiada por emociones y creencias alineadas, produce resultados concretos. Pero llevar esta filosofía a millones no fue sencillo,
Implicó perfeccionar cada detalle, cómo se presentaba un concepto, cómo se construía la narrativa del evento, cómo se diseñaban ejercicios que generaran estados emocionales específicos. Cada evento masivo requería una planificación minuciosa para que la experiencia no fuera superficial. Tony entendió que la transformación genuina no ocurre por casualidad y que la emoción sin estructura no produce resultados duraderos. Además, Robbins no solo enseñaba técnicas, enseñaba identidad y poder personal. Ayudaba a las personas a verse a sí mismas de manera diferente, a asumir que podían decidir su vida y que los límites eran principalmente internos. Este cambio de mentalidad era lo que diferenciaba sus enseñanzas. No prometía resultados inmediatos sin esfuerzo, sino herramientas para que cada individuo creara resultados sostenibles en su propia vida. El impacto global de su filosofía se volvió evidente con los testimonios. Personas que habían superado miedos paralizantes, emprendedores que transformaron negocios, familias que restauraron relaciones y comunidades enteras que adoptaron hábitos de éxito basados en sus enseñanzas. Robbins demostró que el verdadero poder de un líder no está en lo que sabe, sino en la capacidad de multiplicar ese conocimiento y aplicarlo para cambiar vidas. En este punto, queda claro que Tony Robbins no es solo un motivador ni un coach, es un arquitecto del comportamiento humano. Su legado no reside en la fama, sino en la habilidad de convertir conceptos complejos sobre mente, emoción y acción en experiencias replicables que producen resultados tangibles en todo el mundo. Cada evento, libro o programa que crea es un paso más hacia su misión: mostrar que, sin importar dónde comiences, todos tenemos el poder de reprogramar nuestra mente y nuestra vida. Ninguna historia de éxito está libre de obstáculos, y la de Tony Robbins tampoco. A medida que su influencia crecía, también aumentaban las críticas, las dudas y las expectativas imposibles. Algunos lo veían solo como un motivador con frases inspiradoras. Otros cuestionaban sus métodos o la efectividad real de sus seminarios. Pero Tony entendió algo fundamental: el juicio externo es irrelevante si tu sistema funciona y genera resultados. Su verdadero desafío no era convencer a todos, sino perfeccionar un método que transformara vidas de manera consistente. A nivel personal, el camino también estuvo lleno de pruebas. Desde superar sus propios miedos y limitaciones hasta gestionar la presión de ser un referente global, Tony enfrentó momentos en los que el desgaste físico y emocional parecía insuperable. Cada evento masivo, cada libro publicado, cada nueva iniciativa requería una entrega total, y mantener la autenticidad en medio de la fama y la exposición era un reto constante. Pero ahí reside otra de sus fortalezas. Tony no rehúye el desafío, lo estudia, lo comprende y lo usa como combustible. Cada crítica lo llevó a mejorar, cada fallo a refinar su enfoque, cada obstáculo a innovar. Aprendió que los verdaderos líderes no son los que evitan problemas, sino los que los enfrentan con claridad, estrategia y resiliencia. A nivel profesional, mantener la consistencia de sus resultados también implicaba un desafío enorme. Enseñar a millones de personas exige sistemas sólidos, equipos confiables y una capacidad de adaptación constante. Tony tuvo que aprender a delegar, entrenar colaboradores y crear estructuras que replicaran su filosofía sin diluir la esencia de su mensaje. Esto requirió disciplina, visión y un entendimiento profundo de la psicología humana aplicada a escala masiva. Además, Robbins se enfrentó al desafío de mantener la relevancia en un mundo en constante cambio. Las expectativas de las audiencias evolucionan, las nuevas generaciones buscan experiencias diferentes y la competencia en el ámbito de la autoayuda y desarrollo personal crece cada día. Sin embargo, Tony no se quedó estático. Continuamente actualiza sus programas, integra nuevas investigaciones y ajusta su metodología para mantener un impacto real y sostenible.
Estas dificultades no solo muestran la complejidad de su camino, sino también la esencia de su filosofía. El verdadero poder no está en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos y transformarlos en oportunidades de crecimiento. Cada crítica, cada fracaso parcial y cada desafío reforzó su sistema, lo hizo más sólido y permitió que su influencia llegara a más personas de manera efectiva. Tony Robbins enseñó que los obstáculos son inevitables, pero la manera en que los enfrentas determina tu legado. No es solo lo que logras, sino cómo manejas los desafíos y cómo conviertes la adversidad en aprendizaje y acción. Esta comprensión profunda es la que permite que sus enseñanzas no sean efímeras, sino duraderas y aplicables a millones de personas alrededor del mundo. Tony Robbins no solo transformó vidas individuales, entendió que su verdadero impacto estaba en llevar su filosofía a millones de personas en todo el mundo. A partir de sus seminarios y programas, desarrolló un sistema replicable, una metodología que podía enseñar a cualquiera a identificar sus patrones mentales limitantes, reprogramar emociones y generar acción consistente. Pero el verdadero secreto estaba en la escalabilidad del cambio. No se trataba de motivar por un instante, sino de crear transformación sostenible, aplicable en negocios, relaciones, finanzas y salud. Cada libro, audio y programa de Tony fue diseñado para multiplicar su influencia. Enseñaba conceptos complejos de psicología, neurociencia y comportamiento humano de manera experiencial, para que no solo se comprendieran, sino que se sintieran y se aplicaran. Desde la primera sesión hasta los eventos masivos de decenas de miles de personas, el objetivo era el mismo: desbloquear potencial humano de manera tangible y medible. Tony también entendió algo crucial: un legado no se construye solo enseñando, sino creando líderes que a su vez transformen a otros. Formó coaches, mentores y colaboradores que replicaban su metodología en todo el mundo, multiplicando su impacto. Esto permitió que su filosofía trascendiera generaciones, culturas y fronteras, convirtiéndose en un estándar de transformación personal y profesional a nivel global. Pero su legado no se mide solo en números. Lo que distingue a Tony Robbins es cómo hizo que millones de personas cuestionaran sus limitaciones y cambiaran su relación con la vida misma. Ayudó a personas a tomar decisiones financieras más inteligentes, mejorar relaciones profundas, superar miedos paralizantes y crear hábitos que sostuvieran el éxito a largo plazo. Cada historia de transformación es un testimonio de su enfoque. Cambiar la mente, cambiar la vida. A nivel global, Tony se convirtió en un símbolo de posibilidad y acción. Su filosofía muestra que el verdadero poder no depende de talento innato ni de suerte, sino de cómo aprendes a manejar tu mente y tus emociones. Y aunque la fama, los libros y los eventos masivos son visibles, lo más poderoso de su legado es invisible: la capacidad de cientos de miles de personas para tomar control de su destino, gracias a la estructura que Tony creó. Así, Tony Robbins se transformó de un joven curioso en un arquitecto del cambio humano global, alguien capaz de enseñar no solo estrategias de éxito, sino una manera de pensar y sentir que trasciende límites personales, culturales y generacionales. Su mensaje es claro: no se trata solo de soñar, sino de programar tu mente y tus emociones para que esos sueños se conviertan en acción y resultados tangibles. La historia de Tony Robbins no se trata solo de libros, seminarios o fama mundial. Se trata de una verdad más profunda sobre el potencial humano. Lo que diferencia a quienes logran transformaciones reales de quienes se quedan en la mediocridad no es talento, suerte ni motivación pasajera. Es la capacidad de entender y tomar control de la mente y las emociones. Tony nos muestra que los límites no existen fuera de nosotros. Son construcciones internas, patrones repetitivos que se pueden identificar,
modificar y reprogramar. Cada ejercicio, cada taller, cada método que desarrolló está diseñado para hacer tangible algo que muchas personas nunca habían comprendido: el poder de decidir, actuar y sostener cambios conscientes en la vida. Pero hay algo aún más poderoso en su legado: la responsabilidad personal. Tony no promete resultados instantáneos ni soluciones mágicas. Enseña que la libertad y el éxito dependen de la acción sostenida, de la disciplina y de enfrentar los miedos que nos paralizan. Su filosofía nos recuerda que cada obstáculo es una oportunidad disfrazada, cada error un aprendizaje y cada decisión una puerta hacia la vida que realmente queremos. Al final, la grandeza de Tony Robbins no reside en él mismo, sino en lo que ha logrado despertar en millones de personas alrededor del mundo. Nos enseña que el verdadero éxito no es acumular logros, sino multiplicar el impacto positivo, transformar vidas y crear sistemas que permitan que otros prosperen. Su historia es un recordatorio poderoso. No importa de dónde vengas, cuáles sean tus circunstancias, ni cuántos obstáculos enfrentes. El poder para cambiar tu vida está dentro de ti, y Tony Robbins nos da las herramientas para descubrirlo, activarlo y sostenerlo. Esa es la verdadera esencia de su legado. No motivar por un momento, sino enseñar a vivir con poder, claridad y acción constante. Y así, lo que comenzó como un joven curioso y determinado, enfrentando miedo y limitaciones, se transformó en un arquitecto del potencial humano, alguien que nos muestra que todos podemos diseñar nuestra vida con intención, superar barreras invisibles y alcanzar niveles de libertad y éxito que antes parecían imposibles.